tú? ¿Estás en el radio urbano? Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, la articulación regional para generar ciudades inteligentes. Habíamos adelantado durante esta semana que íbamos a conversar muchísimo de Iquique, semana aniversario. Y por supuesto, dentro de aquello teníamos que conversar sí o sí con el sociólogo, profesor, académico y por supuesto historiador de nuestra ciudad, Bernardo Guerrero, que ya está con nosotros acá, haciendo el esfuerzo sin agua, pero ya está acá con nosotros para conversar del aniversario de la ciudad de Iquique, de la importancia de la historia de Iquique. Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido y gracias por estar acá temprano. Buenos días, Cristian, como siempre, un placer estar en la radio, hablando de temas que plantean nuevas interrogantes y que a su vez son temas que nos obligan a repasar el pasado, no para quedarse, sino para inspirarse hacia el futuro, que no sabemos muy bien para dónde vamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy grato, muy contento. Bernardo, bueno, se solucionando un tema con el micrófono ahí que estaba bien, pero gracias por estar acá. Estamos en medio de una contingencia, pero nos damos un tiempo para hablar de Iquique porque cumplen 143 años en la ciudad. Y es ahí donde siempre está la discusión. ¿Por qué se cumplen 143 años? ¿La ciudad se fundó? ¿No se fundó? Bueno, yo sé la historia, pero por favor, contémosla desde la voz autorizada. Básicamente, Iquique no tiene fecha de fundación, ¿eh? Lo que hoy día celebramos es la instalación del primer consejo regional, por decirlo de alguna manera, bajo la soberanía nacional. No te olvides que este territorio era peruano. Fue declarado Puerto Mayor 2 veces a mitad del siglo XIX. Pero hoy día conmemoramos un acto administrativo fundamentalmente, no la fundación de la... El Consejo Municipal. El Consejo Municipal, exactamente. El Consejo Municipal que se instaura el día 26 de noviembre de 1879, a pocos meses después del combate. Exactamente. ¿Y qué pasó en todo ese tiempo, entre el combate y la instauración? Bueno, la chilenización, ¿no? La chilenización que hasta el día de hoy continúa. Este fue un territorio que estuvo bajo el dominio chileno. Hubo algunos conatos de resistencia por parte de los peruanos residentes. Y fíjate que Iquique tiene un talón de Aquiles que hoy día lo estamos viviendo, que es el tema del agua, ¿no? Uh-huh. Y en ese tiempo, la guerra, se bombardeaban también los depósitos donde se suponían que habían agua para cortar los suministros. Porque acá en la ciudad había estanques de agua, ¿no? Entonces los mismos peruanos, cuando se iban retirando, iban destruyendo los suministros de agua, ¿no? Entonces ese va a ser un nudo capital que tenemos en la historia nuestra. O sea, imagínate tú, ojalá no suceda una guerra hoy día, ¿qué hace el enemigo? Vamos a Monte Carmelo, ¿no? A lugares estratégicos. Lugares estratégicos, o sea, tener una geopolítica del agua, porque dependemos del agua. De hecho, la gran fortuna del salitre que la hace John Thomas North, la hace en base a dos elementos: dueño del ferrocarril y dueño del agua. Porque antes el agua potable la traían de Pisagua en mulas, digamos. Demoraban 3 días, ¿no? El agua que consumía Iquique en esa época. En esa época, claro, que era un poquito. Claro. Y se vendía carísima el agua. Habían los aguateros que pasaban por las calles vendiendo agua, ¿no? Entonces siempre el agua ha sido un gran valor a consumir en esta zona, que se contrapone un poco con esta idea que tiene la gente que viene de afuera, de Santiago, y que viene a recrear en sus jardines el jardín que tiene en Santiago. Claro, intentan hacer lo mismo que allá, con el mismo pasto, la misma forma. En circunstancias que acá el agua vale oro, ¿te das cuenta? Bueno, el municipio hay que avisarle a la gente de la Muni para que no sigan echando agua con aljibe, ¿no? Bueno, claro, no. O votándola como se vota hoy día, ¿no? Tenemos una falta de educación con respecto al tema del agua. Gente que riega la tierra. ¿Para qué? Según ellos, para que se endurezca.
Entonces, claro, tenemos, y hoy día, la crisis de hoy día, que es una crisis... Una contingencia, claro. Una contingencia, nos vuelve al pasado y nos vuelve al futuro, para decir, mira, en realidad, y mañana, pasado mañana, sigue creciendo la población, sigue habiendo una demanda por agua, por más agua, por más agua. ¿Cuál es el límite de todo ese tipo de cosas? En algún momento no teníamos, en los 80, en los 90 se cortaba el agua por horario. Pero claro, el agua llegaba a las 6 de la tarde y uno se bañaba, se tiraba tarro de leche nido con agua encima, tal como me bañé hoy día en la mañana, digo, ¿no? Que un poco que tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Yeah. La fragilidad que tenemos como ciudad, que está habitando en uno de los desiertos más, como dice Hernán Rivera Letelier, más cabrones del mundo. Bernardo, y remontándonos a la historia de Iquique, de esta instauración del primer Consejo Municipal, 26 de noviembre de 1879, parte ahí el primer Consejo Municipal, el primer alcalde no es chileno, el primer alcalde tampoco es peruano. ¿De dónde es el alcalde? Español, y que tiene que ver fundamentalmente con la fuerza consular que había aquí. No te olvides que todo este territorio era peruano, todas las autoridades eran peruanas, y el ejército chileno venía de a poco, con mucha calma, y el cuerpo consular era lo más importante. No te olvides que el cuerpo consular fue lo que entierran a Prat para el 21 de mayo y todo ese tipo de cosas. Entonces hay una especie ahí de transición, por decirlo, hasta que después llegan las autoridades chilenas y se elige el alcalde, el intendente y todas las otras autoridades en esto. ¿Se demoró la República de la época o el Estado de la época, se demoró en tomar posición real acá en Iquique? Claro, porque no te olvides tú que lo toman como botín de guerra Iquique, por toda la riqueza que tiene. No te olvides que esta es una guerra que está inspirada por el salitre, y los chilenos están llegando a Lima. O sea, de vuelta, bueno, un par de años después, se produce recién el asentamiento chileno en esta zona, y empieza esta campaña que hasta el día de hoy no termina, de chilenización. Es decir, ¿cómo hacemos coincidir las fronteras geográficas con las fronteras culturales? De ahí comienzan a nacer varias mitos, leyendas, historia, todo. Y la idea esta de que el nacionalismo es una invención. Garibaldi lo decía, fundamos Italia, ahora hay que crear a los italianos. O sea, el chileno es un producto cultural también. O sea, no hay ningún gen que te diga yo soy chileno, ¿te das cuenta? Por lo tanto, a través de la escuela, el servicio militar obligatorio y otros más, empiezan fuertes campañas para chilenizar esta zona. Y una de ellas es cambiarle nombre a las calles. Claro. Baqueano era Huancavelica, ahora es Baqueano, y todas las calles peruanas, hasta tardíamente, hoy por la vez, hasta el año 40, fue Tacna. Fue una de las últimas calles peruanas, y queda un pasaje en el sector de la Puntilla que todavía tiene un nombre peruano, pero todo lo demás se fue chilenizando. Bernardo, ¿por qué tan poco cariño en la ciudad por la historia? ¿Por qué tan poco cariño por la historia de una ciudad con tanta historia? Porque tenemos una ciudad que tiene la revolución de 1891, se gestó acá, por supuesto el mismo combate naval de Iquique, está el tema de la misma matanza de la Santa María, una tragedia, pero uno ve un miserable monumento, una miserable homenaje año a año por esa tragedia histórica, y por lo de 1891 nadie lo sabe. Si no fuera por el pequeña estatua chiquitita, no sabríamos que estuvo como este científico, Darwin. Bueno, hay tan poco cuidado y protección por la historia en la ciudad. Exactamente, o sea, al parecer le tenemos un miedo a la historia tan potente, sufrimos de una amnesia, yo digo, sufrimos de un Alzheimer colectivo también. ¿En qué sentido? En el sentido de que no somos capaces de elaborar, que lo tiene que hacer el sistema educacional, con ayuda de todo, de elaborar, de crear programas de estudio en la que nuestros estudiantes tengan
el arraigo, el orgullo, pero eso es un arraigo y orgullo que vaya más allá de Puerto Iquique. Claro. ¿Ah? Vaya más allá de ir el 16 de julio a la Tirana. Claro, y vaya más allá y decir, por ejemplo, que Chile, el salitre financió toda la riqueza de este país. Y se construyeron en Inglaterra y en Santiago grandes obras gracias al salitre. ¿Cuánta gente que desconoce que había un hipódromo? ¿Cuánta gente que desconoce un montón de cuestiones que a veces uno le cuenta a otro porque uno la ha estudiado, yo la he leído, he revisado tu portal, te sigo desde hace muchos años como académico, te respeto por aquí yo mismo porque uno va aprendiendo. A mí me gusta mucho esto de los ojos de mar, los túneles por debajo de la ciudad, que poca gente sabe de esto. Exactamente, y ahí donde entramos a veces confundir la leyenda con la historia. Con la historia, ¿no? Claro. Y ahí el rol del historiador o del sociólogo o de quien sea es ir aclarando algunas cosas, las que se puedan. Claro. Por ejemplo, un tiempo se corrió, y a mí me llegaron varios correos, si es que aquí en Iquique había venido a cantar el gran cantante italiano de ópera, ¿cómo se llama? El gran Caruso. Y por supuesto dije yo, Caruso nunca estuvo en Iquique. ¿Estuvo Fidel Castro acá en Iquique? Fidel Castro, en el Sí. año 71. Estuvo Fidel Castro. Estuvo aquí y jugó un partido de básquetbol. Y yo tuve la suerte de ver ese partido, de básquetbol. Y claro, o sea, tenía una cantidad de personajes notables que han visitado la ciudad. Por ejemplo, ya está comprobado absolutamente que el cine chileno empieza en Iquique. El cine. El cine. Y a fines del siglo XIX, las primeras filmaciones en cine se hacen aquí en Cabancha y están grabando un ejercicio de bomberos. Es la primera imagen que tenemos. Es la primera imagen en modelo cine que tenemos. Y luego yo doy un nombre, por ejemplo, de un señor de apellido Santana, que otro iquiqueño, que revoluciona a todo el mundo el cine y que muere en Ecuador y que hizo una película que yo muero de ganas de verla. ¿Sabes cómo se llama esa película? Iquique. Cocaína. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Y la droga no existía todavía, se supone. Yo creo que ¿Sí? ya Sí. existía, ya siempre hemos sido adelantados los iquiqueños. Está el salitre, luego viene por lo menos el auge económico de la ciudad. Está el salitre, están las pesqueras, la zona franca y luego la minería del cobre. Sí. Ese es más o menos el orden cronológico Sí. de la economía regional Sí. y de la ciudad, por supuesto. Sí. ¿Sí eso es? Y la primera, antes del salitre... El guano. El guano. Claro. Que reemplaza el salitre en términos de fertilizante natural. Y guano es una palabra quechua que significa caca, que es el estiércol de las aves marinas que se depositan en los cerros y van juntando eso, ¿no? Y luego, pero también tenés Juan Tajaya con la plata. Claro, y el guano es responsable de la principal estadía o estancia de miles de chinos, que fueron los primeros que llegaron como esclavos, ¿no? Claro, los chinos venían de una guerra, de las miles de guerras internas que hubo en China, en Cantón, y llegaron a la zona de California, y de ahí bajaron al Perú. Y éramos peruanos, ¿no es cierto? Entonces ellos vivían en una situación de semi-esclavitud, llegaron engañados aquí, ¿no? Y ahí se cuenta la otra historia de este destacamento de chinos que sigue Lynch contra los peruanos, dirigido por este chino que se llamaba Quintín Heredia, digamos, que era un chino bravo, que lo único que quería era vengarse de los peruanos, ¿no? Ahora somos la única ciudad en Chile que tiene un consulado de chino. Claro. Porque está la embajada china, por supuesto, en Santiago, pero la única ciudad del país que tiene un consulado chino somos nosotros. Bueno, es que O sea, la potencia más grande del mundo tiene consulado en Iquique. es que la importancia que tienen los chinos para Iquique es muy grande. Y al revés también. Y claro, por ejemplo, acá hasta hubo un club deportivo de básquetbol creado por los chinos, el Chunghwa, que Chunghwa significa en chino China. La escuela donde yo estudié, la escuela Centenario número 6, fueron donadas por los chinos. Y ahí se construyó la escuela. Y nosotros, en señal de agradecimiento para el aniversario,
que era el 10 de octubre, cantamos el himno chino. ¿En chino? No me diga qué significa, no tengo idea, pero todos cantamos. ¿Y no le enseñaban a usted en esa época, cómo se llama la lengua china? ¿El mandarín? ¿El mandarín? No. Sí, mira, escúchenlo, Sí. y todos seguíamos la onda y escuchábamos y cantamos, y ahí hasta el día de hoy los cantan. Ahora, producto de esto también la cantidad de comida china de estos restaurantes en la ciudad, ¿no? Bueno, de hecho, mi hija que vive en Santiago me cuenta que con su amiga que tienen redes sociales allá, una preguntó un día, acá en Santiago, ¿dónde se come buena comida china? Y todo el mundo dijo, la única parte donde se come comida china buena es en Tarapacá, con Amunati en Iquique, el famoso Nanking. Claro. Entonces, claro, la comida china ya es parte de nuestro ADN, por decirlo de alguna manera, gastronómico. Ahora, yo te decía, Bernardo, conversamos con Bernardo Guerrero, que es historiador, sociólogo, académico, y conversamos respecto a la historia de la ciudad, en parte, ¿no? No se puede conversar en 20 minutos de la historia de la ciudad, pero por lo menos algunos pasajes, algunos pincelazos. La poca importancia que le damos a la historia desde las autoridades para abajo, ¿no? Baqueano, una calle importantísima, un paseo muy importante, la Plaza Prat, ni hablar, y la verdad es que no importa mucho cómo se encuentra el Estado, cómo se encuentran estos lugares. ¿Por qué? Porque para el Estado chileno, para el Estado central, para Santiago, Iquique siempre ha sido una colonia interna, fuente de riqueza, nada más que eso. Por eso que hay un dicho en Iquique, que inventó un periodista para los años 40, Iquique era conocido como la Cenicienta del Norte. Es decir, nos abandonó nuestra madre Lima, nos arropó Santiago, nuestra madrastra, nos hizo trabajar todo lo posible por trabajar, nos quitó todo y no quedó nada acá. Entonces uno se pregunta, ¿qué quedó del ciclo salitrero aquí? La calle Baqueano, que en cualquier momento, ojalá no suceda, se nos quema toda. El Teatro Municipal, que eternamente está en arreglo, está cerrado, el Astoreca y punto. Y el nuevo ciclo de la Plata, ¿qué nos va a dejar? Tengo mis dudas también. ¿Qué nos va a dejar? Deja poco y nada. ¿Ah? Más allá del Museo Esmeralda que tenemos, la Esmeralda. Qué fantástico. Pero es eso nomás. Eso, claro. No sumamos más cosas, ¿no? No sumamos más cosas. Porque entonces somos una región de sacrificio. Fíjate que durante la época del salitre, lo que se sacrificó aquí fue la pampa del Tamarugal. Tú no sabes la cantidad de bosques que había antes que llegaran los españoles, donde nace la leyenda de la Tirana, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas la leyenda de la Tirana hoy día, no te imaginas ese bosque, porque es un peladero ese bosque. Y porque la plantación de tamarugos tiene que ver con Pedro Aguirre Cerda, entiendo, en los 50, ¿no? Bueno, ahí en los 60, claro, hubo un intento de reforestación. Exacto. ¿Ya? Pero el salitre necesitaba leña y carbón. Antes. Démosle con este, ¿no? Luego, los otros ciclos, la pesquera. Hasta que no quedó nada. El Playa del Colorado, la lucha que están dando mis vecinos del Colorado por recuperar ese balneario que ellos le llamaban antes el Acapulco, que yo me alcancé a bañar en esa playa. Está botada esa playa, ¿no? Está botada, o sea, requiere una política de sacar todas las pesqueras que están ahí, porque ya no hay pesqueras, ¿no? Ya no queda recurso ya. Ya no queda, se lo consumieron todo, ¿no? Entonces, cada ciclo económico va asociado a esta idea. ¿Cuál es la zona de sacrificio que tiene la SOFRI, la ropa usada, ¿no? Y nuevamente la SOFRI se convierte en principal gestor de basura. Exactamente. Y los autos. Claro, entonces somos zona de sacrificio, o sea, claro. Somos los indios del norte que tenemos que trabajarle a la élite santiaguina. Por eso que el tema de la descentralización es vital, pues. Es vital, o sea, porque si no podemos. Pero tampoco hace mucho quienes son autoridades acá en la zona, porque uno a veces, claro, se reclama por la descentralización, pero tampoco se hace mucho desde acá para jugársela, pero en serio, no con populismo, no para ahorrar un cajón de tomate, sino más bien haciendo cosas en serio. Exactamente. Tampoco se hace en serio. Exactamente.
Es que acá también hay un problema con la élite política, la élite comercial, toda la élite, ¿ya? Que no ha sido capaz de pensar la ciudad y de para acá más allá de los lugares comunes. O sea, tú decís, por ejemplo, sácale a la gente de su vocablo la palabra innovación, la palabra emprendedor, sustentabilidad, y lo dejáis desnudo. Cuando esta zona siempre ha tenido esos elementos, pero la región hay que pensarla desde adentro y operarla desde adentro, ¿te das cuenta? Entonces, tú tienes mucha autoridad que tienes que explicarle, mira, estas son las claves para entender el norte grande. Porque nosotros tenemos claves culturales distintas a la élite de Santiago, ¿ya? Uno de los elementos que no tenemos la puntualidad, a pesar de que Iquique en un momento tuvo 6 relojes públicos. Y cuando llegó por primera vez la zona franca, llegaron los relojes Cornavín, famosos. Todo el mundo tenía, pero eran adornos, porque nadie nunca llegó a la hora. Y hasta el día de hoy nadie nunca llega a la hora, ¿te das cuenta? Pero tiene una lógica un poco caribeña que tenemos nosotros también. Y también una cuestión importante en nuestra ciudad, que Iquique es puerto, pero nunca, no siempre fue puerto. Muchas veces, de hecho, el puerto que conocemos hoy día es una isla. La isla Serrano, claro, que en los años 30 se conectó, digamos, con un trabajo epopéyico, lo que hicieron los migrantes croatas y todos los migrantes de la época, llegar a esos costrones desde Punta Negra al puerto en mula. Un legado extraordinario, ¿no? Y muy poca gente sabe que la isla Serrano antes se llamó Isla de Cuadro, porque el dueño era un peruano apellido Cuadro y habían esclavos negros trabajando ahí, el guano, por ejemplo. Para que la gente sepa cuál es la isla Serrano, hablamos del puerto, o sea, desde el muelle para adentro debe ser una isla antes. Claro, a eso nos referimos. A eso nos referimos, la isla Serrano o la isla de Cuadro, que así se le llamó, y que fue también un lugar fue una especie de cárcel. Ojo, y acaba de salir una novela, Isla Podestá se llama, de Juan José Podestá, que toma esos elementos en la novela y lo va recreando. Yo estaba leyendo hace un tiempo esta cuestión a propósito de la migración. Los primeros migrantes que tuvo Iquique fueron chilenos, y se tuvo que construir la primera cárcel justamente porque venían a puro robar estos chilenos a Iquique. Obviamente. Y es así, ¿no? Es así, la primera cárcel se levanta para meter chilenos adentro. Pero, claro, porque estos migrantes cumas que llegaban eran puros chilenos. Claro, a Chirona le decían. Esto hay que meterlo a Chirona, ¿ya? Que así se decía la cárcel en el español antiguo. Y la cárcel estaba ahí frente a la plaza Brasil, ¿no? No, ahí está la comisaría. Ahí estuvo la primera cárcel, la primera comisaría, donde está la plaza Brasil ahora. Ya. Después se trasladó a la casa de Aníbal Pinto con me estoy olvidando el nombre, con Sargento. No, Aníbal Pinto, de donde antes estaba el Bavaria, digamos. Ya, perfecto, Wilson. Wilson. Ahí había una cárcel de madera de dos pisos. Y ahí en esa casa, antes que fuera cárcel, nació el gran Jorge Nostroza. Escritor. Y que lleva el nombre de la población, ¿no? Escritor del séptimo. Claro, séptimo de línea. Autor del primer bestseller que tiene la literatura chilena, porque Jorge Nostroza era un hombre que hacía radioteatro, hizo canciones, escribió esto, ¿no? Y está votado Jorge Nostroza, o sea... Hace un tiempo atrás me escribe una carabinera, me escribe que ella vive como carabineras duermen en este lugar que se encuentra en Lagos con Segers, que fue un convento. Sí, claro. Y que fue un convento, y entiendo, hogar de menores de niñas. Sí. Y me escribe por interno hace mucho tiempo atrás y me dice, y acá me penan todas las noches, me dice. Y me cuenta que la penaba muchísimo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hubo ahí en esa casona gigantesca que hoy día ocupa la 5ª comisaría de carabineros de Fuerzas Especiales, entiendo? Y también duermen los funcionarios ahí dentro. Bueno, ese fue un convento, ¿no? Hay un libro de un colega nuestro, Patricio Rivera, historiador,
Que falleció hace un tiempo. No, Patricio, el Pato Rivera. Ya. Estamos hablando del Pato Rivero. Ah, perfecto, tiene razón. El Pato Rivera es un historiador que escribe sobre los fantasmas que hay aquí en el Astoreca, por ejemplo, ¿no? Ahora, frente a los fantasmas, hay que ser como Willy Colombo. Hay que creer o no. Claro. No hay otra prueba que te demuestre ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, depende tú cómo interpretes los ruidos y ese tipo de cosas, ¿te das cuenta? A mí, por ejemplo, y lo digo con mucha alegría, me pena mi gran amigo Juan Podestá. Pero como eran tan buenos amigos los dos, que yo le digo, ya pasa, no molestí, quería un café, hablo solo con él, ¿me entiendes? Pero son maneras que uno tiene nomás de conectarse con alguien. Hay lugares también que llaman mucha la atención de Iquique. Conversamos con Bernardo Guerrero, historiador y sociólogo, parte de la historia así, a la rapidita nomás. Sí. Los cementerios, siempre, no está el cementerio 2. Claro, no está en número, no existe, pero hay una población arriba del cementerio hoy día. Claro, bueno, el cementerio 2 era muy conocido porque tenía... Está descrito en viajeros ingleses que anduvieron por acá, el ánima de la patita, que era un ánima que si tú no le cumplías sacaba la pata del cajón. ¿Ya? Bueno, y con toda la explosión urbana en los años 60, cuando cierra Humberstone y bajan los salitreros, y cuando viene el boom de las pesqueras, no hay dónde construir en Iquique, por el otro problema débil que tenemos sobre el suelo urbano, ¿no? Permanente, ¿no? Permanente. Pero las autoridades ya habían decidido cerrar por insalubre el cementerio 2. Ubicado en esa época, ¿dónde? En la Jorge Nostroza, Villa Navidad, todo ese sector. Y hay una foto muy linda, porque ahí, en ese cementerio, hubo una fosa común, donde se enterró a los muertos de la matanza del 21 de diciembre de 1907. Y hay una foto muy linda de algo de madera que recuerda, digamos. Pero luego todo eso lo trasladaron al cementerio 3. ¿Se supone? Se supone. Yo tenía amigos que vivían ahí y estaban construyendo sus casas. Nosotros íbamos para allá y excavaban y salían. Sí, por eso hablamos de que se supone, porque no... No, pero es cierto. O sea, yo lo viví. Está la referencia histórica. En los años 40 y tanto ya se cierra el cementerio 2, porque ya no hay deudos tampoco. No hay nada más triste que esos cementerios que ya no tienen deudos, ¿no? Bernardo, para ir cerrando la conversación, otro lugar también que hubo importancia, lo del hipódromo. Ahí cae un avión, el estadio lo inaugura, el estadio Cabancha lo inaugura un presidente Alessandri, entiendo, ¿no? El año 30. Claro, y al lado está el hipódromo. Al hipódromo van muchos de los presos de la matanza. Claro. 1906. En 1907. 7. Y el hipódromo es el lugar donde la élite inglesa, porque tú sabes que los deportes también tienen clases sociales. Pues los ingleses jugaban golf en Peña Chica, en Humberstone, y los pobres, ¿qué hacían? Boxeo y fútbol, ¿no? La pichanga y los combos. Y los combos, claro. Entonces, en ese sentido, digamos, esta es una historia que hay que pasarlo a los colegios, sí, es la obligación que hay. Que los niños sepan la historia de Iquique, tanta historia que tiene, tantas cosas y no se conocen hoy día, no se explotan, no se les saca partido. Y tú tienes un portal que se llama Tarapacá por el Mundo, ¿no? Tarapacá en el Mundo. Tarapacá en el Mundo, que es un portal web donde hay mucha información histórica que la gente puede ahí buscar. Entiendo que hay yo antes lo hacía, buscaba como la cronología, así que había un día en particular que se celebró el día X, estaba ahí la cronología, claro. Tú la tienes actualizada, eso. Sí, el incendio. Claro. Y todo ese tipo de... La ciudad llena de incendios, además. Es decir, esta es una ciudad que ir a mirar un incendio es parte del espectáculo iquiqueño. Porque acá... Por eso tantas compañías de bomberos. Sí. Bueno, yo antes de retirarme te traje un regalo. Ah, perfecto. A ver. Un libro. A ver. Que es sobre la fiesta de San Lorenzo. Oye, lo muestro en cámara. Ahí está. Y la tirana. Es un libro... La tirana y San Lorenzo, sí. Bernardo Guerrero, sí. Y Francisca Basaure, una antropóloga joven. Y tiene muchas fotografías de esas dos fiestas, que es la romería de los músicos y la otra que es la rompida del día.
Así que para que... Se agradece muchísimo, Bernardo, porque, Totalmente. claro, es importante. Yo quiero retomar estos profesores que están escuchando el programa hasta ahora, apoderados, por supuesto, y los propios directores de colegio, a propósito que un día que hay muchos colegios que no tienen clase por el agua, de incentivarse con esto. Porque pueden haber talleres perfectamente, talleres, no es necesario que estén... Porque la lucha está, y tú me lo contabas en interno, Bernardo, y me lo has dicho en otras ocasiones, de instalar en mallas curriculares esto de poner historia de Iquique. Pero también está, y perfectamente se puede hacer, en talleres extras. Pero claro. Y no es necesario tener el ok del ministerio. No, Es no. pura iniciativa nomás. Pero fíjate, te cuento la experiencia. A mí en el colegio inglés me invita siempre a talleres. Hay un muy buen profesor de historia. O sea, en los colegios tienen que haber buenos profesores. Y en el colegio inglés, en Ronald Rivera, el Ronald Cortés, buen profesor. Me invitó y yo fui a hablar del Tani Loaiza y Arturo Godoy. Y los cabros chicos quedaron encantados porque los cabros chicos están pensando en Vidal y están pensando En Alexis. Pero aquí tuvimos a Godoy, a Loaiza, y son incomparables. O sea, Godoy, un hombre que hace películas, un hombre que habla inglés. O sea, un personaje de cual tenemos que sentirnos nada más que orgullosos. Y que la gente sepa por qué está el de la denominación de tierra de campeones, po. Además, viene por todo eso, ¿no? Porque claro, de repente te dicen, oye, pero aquí no le han ganado a nadie. La historia te lo demuestra, pero así. Y hace falta, como te decía, para reiterar aquello, Bernardo, y cerrar la conversación, que se motiven los profes, que se motiven los directores de colegio, armar talleres de historia de la ciudad, independiente de la historia de Chile, de los egipcios, los romanos. Oye, es importante la historia de Iquique, importante la historia de la ciudad para generar arraigo, afecto, cariño, tema cultural muy, muy, muy relevante. Exacto. Tremendamente. Y Bernardo Guerrero todavía está acá para que nos pueda colaborar con eso. Así que, Bernardo, te agradezco mucho la conversación y nuevamente nos encontramos en otra oportunidad. Nos vemos, me gustó mucho, todavía está acá. O sea, claro, es que lo digo de esta manera. Está bien. Porque después se lamenta mucho la gente. Sí, claro. Cuando la que gente sí. no está, se lamenta muchísimo. Claro. Y claro. son tesoros humanos vivos. Vivaracho en este caso. Más vivaracho que vivos. Gracias. Hay que aprovecharlos. Hay que aprovechar. Un abrazo, Bernardo. Chao, buenos días. ¿Y tú, estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano? En Alto Hospicio, literalmente, no hay donde caerse muerto. Es como cuando uno dice persigamos el tráfico y termináis persiguiendo al microtraficante. Tú tienes que perseguir al tráfico. Exacto. Todos tenemos derecho a ir a una manifestación sin salir heridos. Estamos de regreso, hacemos este radio urbano. Invitados, Panelistas, entrevistados, opinión informaciones, y la contingencia diaria en el radio urbano. junto a Cristian Núñez.